Estimados alumnos y alumnas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenidos entonces a la unidad 5, descripción y análisis de cargos y evaluación del desempeño. Vamos a continuar. Aquí tenemos el contenido, ¿no? Conceptos generales, descripción de cargo, análisis de cargo, método de descripción y análisis de cargo, etapas en el análisis de cargos, objetivo de la descripción y análisis de cargos, conceptos básicos del desempeño humano, responsabilidad por el desempeño humano, objetivos y beneficios de la evaluación del desempeño, métodos de la evaluación del desempeño, nuevas tendencias en lo que es la evaluación y desarrollo y entrevista de evaluación de desempeño, compensación o administración de salarios, carácter múltiple de salarios, concepto de administración de salarios, evaluación y clasificación de cargos, la investigación salarial, políticas salariales, orígenes y tipos de beneficio social y objetivos de un plan de beneficio social. Como ustedes ven, tiene mucho que ver entonces lo que es la descripción de cargos para poder un poco determinar cuál es la característica de ese cargo, de esas actividades o de esas funciones, sean básicas, genéricas o técnicas, que realiza la persona dentro del cargo. Continuemos. Conceptos generales. ¿Qué es un cargo? Es la reunión de todas aquellas actividades realizadas por una persona. Todo cargo tiene uno o más ocupantes. Tiene entonces acá autoridad y la responsabilidad inherentes a la posición que el cargo ocupa en el organigrama. Vemos entonces que esto que se llama cargo, o esto que es muy común en las organizaciones y más aún dentro de lo que estamos estudiando, mantiene cierto tipo de características. Un cargo entonces son todas aquellas actividades realizadas por una persona en particular y que está dentro de un organigrama. Este organigrama determina el nivel del cargo, área o departamento donde está localizado el supervisor jerárquico y subordinado. Continuamos. Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de organigrama, estamos hablando que el cargo donde está ocupando, ¿no? Dentro de esto, lo que es esta figura, vemos responsabilidades, vemos acá también otro cargo y a quien tiene como subordinado, que es lo que estamos indicando. Continuemos. Dentro de la descripción de cargo, hay preguntas que son fundamentales. Cuando uno describe un cargo, uno trata de descifrar qué contiene ese cargo, ¿sí? ¿Qué dice ese cargo? ¿Cuáles son las exigencias? Y para ello hay cierto tipo de preguntas que nos debemos hacer. Cuando hablamos nosotros del contenido del cargo, ¿qué hace? ¿Cuándo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Dónde lo hace? ¿Por qué lo hace? Y aquí están entonces, por ejemplo, ¿qué hace? ¿Cuáles son las tareas y actividades que tiene que ejecutar? ¿Cuándo lo hace? La periodicidad, ¿no? Es decir, días, semanas, meses, etcétera. Y así sucesivamente. Considero yo aquí que dentro del levantamiento de cargos, del análisis de cargos, es muy importante que la persona conozca la estructura y ya tenga cierto tipo de años o de conocimiento sobre el negocio, sobre la empresa. Ahora, alguno de ustedes me va a decir, bueno, ¿y a quién le preguntamos o cómo sabemos o obtenemos esta información? Específicamente, a quienes son ocupantes de esos cargos, jefes, directores, gerentes, obreros, etcétera. A ellos les tenemos que preguntar. El análisis de cargo. Significa detallar entonces qué exige este cargo. Conocimientos, habilidades, capacidades, empresas, etcétera. El análisis de cargo no es nada más entonces que una recolección de información importante del cargo. En el análisis de cargo existen, ¿no es cierto?, varios tipos de áreas o requisitos que verdaderamente necesitamos nosotros tener en cuenta. De estos requisitos son requisitos intelectuales, físicos, responsabilidades y las condiciones de trabajo. Analicemos un poco y se van a dar cuenta que todos los cargos cumplen o deben de tener
estos factores o requisitos específicos. Ahora, ¿cómo analizamos los cargos? Y aquí está, observación directa del puesto de trabajo, un cuestionario, una entrevista o algún método lingüístico. Aquí nos podemos dar cuenta en el método mixto que usted puede, cualquiera de estos puede conjugarlo, ¿no? Puede serlo partícipe para levantar esa información. Mira la importancia. Etapas en el análisis de cargo. Primero, examinar la estructura de cada cargo. Segundo, definir la información requerida. Tercero, seleccionar los cargos que se deben analizar. Cuarto, recolección de datos. Quinto, preparar la descripción de cargos. Sexto, preparar la especificación de los cargos. Y ahí utilizar los pasos del 1 al 6. En la planeación de recursos humanos, el diseño de cargos, reclutamiento y selección, entrenamiento, evaluación del desempeño, remuneración y beneficios, evaluación de los resultados. En mi experiencia, esto, lo que se refiere al análisis de cargo, lo hemos hecho, al menos en mi experiencia, lo hemos hecho a nivel gerencial y a nivel operativo. Me acuerdo tanto que necesitábamos nosotros un gerente general y no teníamos la información. Y lo tuvimos que buscar en dónde. En la información externa que compañías similares pues nos podían dar, ¿no? Y ahí entonces hablábamos que este gerente general tenía que conocer 2 o 3 idiomas, perdón, el cargo exigía 2 o 3 idiomas, el cargo exigía que conocimientos de mecánica, el cargo exigía conocimientos de procesos, de manufactura, el cargo exigía conocimientos también de cierto tipo de tecnología, o sea, lo que determina el cargo. Y no lo encontramos en el país, lo tuvimos que encontrar fuera de nuestro país con esas exigencias, ¿no? Es decir, al candidato. Ahora, el objetivo de la descripción de cargo, elaboración de anuncios, es un objetivo básico. Perfil ideal del ocupante del cargo, también sigue siendo un objetivo básico. Programas de capacitación, por supuesto, se levantan los programas de capacitación en relación a esas necesidades también. Franjas salariales. En las franjas salariales, pues determina el rango salarial que puede ganar una persona dentro de la misma institución. Y pues ocupando a lo mejor el mismo cargo, ¿no? Por ejemplo, a nivel gerencial, a nivel de jefaturas, porque un jefe financiero puede ganar mucho más a lo mejor que un jefe de recursos humanos, ¿no? Concepto básico del desempeño humano. El esfuerzo de cada individuo está entonces en función del valor de las recompensas. Habíamos conversado sobre la teoría de la X y la Y. Aquí está. La evaluación del desempeño es una sistémica apreciación del desempeño potencial que tienen las personas dentro del desarrollo del individuo en el cargo. Es decir, cuando yo estoy hablando del desempeño humano, es cuánto está dando esta persona dentro de su puesto de trabajo. Ahora, la recompensa estimula ese, ese valor, esa credibilidad, ese esfuerzo que hace, en este caso, el colaborador. Es un medio a través del cual es posible localizar problemas de supervisión de personal, de integración del empleado a la organización o al cargo que ocupa. Por supuesto, cuando nosotros medimos el desempeño, estamos viendo que si no es un desempeño que está dentro de la media o está abajo de la media, pues estamos hablando que algo está pasando, algún problema está ocurriendo en el desempeño de la persona. No queremos votarla, no queremos deshacerlo de esta persona. Lo que pretendemos es mejorar, en este caso, el rendimiento de la persona dentro del cargo. ¿Cuáles son las responsabilidades del desempeño humano según los niveles? El jefe mantiene su autoridad en línea. El jefe es el que determina muchas veces qué requiere esta persona. No, el empleado usualmente es poco común, porque solo puede
utilizarse cuando el grupo de trabajo está compuesto por personal de buen nivel cultural. Imagínate que desconozca a esta persona cuáles son sus exigencias frente al cargo y realiza un desempeño totalmente básico, ¿no? Entonces, el jefe que puede ayudar en este caso, ¿a quién? A la persona a que aumente su nivel de producción y de desempeño. Otro punto es el comité de evaluación. En este caso, la evaluación colectiva de cada uno de los miembros es muy importante para llegar desde un punto de vista diferente, otorgar en qué puede mejorar ese colaborador. Los objetivos o beneficios de la evaluación del desempeño. La acción salarial es un objetivo, el potencial humano es otro objetivo, desempeño del subordinado y mejorar el desempeño, convierte el tratamiento de los recursos humanos como un recurso básico de la empresa, donde lo que se determina es el nivel de productividad. Otro punto es el crecimiento y la participación de todos y cada uno de los colaboradores como un solo grupo colectivo. Cuando hablamos de métodos de evaluación del desempeño, hablamos de varios métodos. Aquí vamos a hablar de algunos. Por ejemplo, el método de escalas gráficas. Aquí tengo un ejemplo, ¿no es cierto?, donde a las personas en relación a cierto tipo de preguntas, ¿sí?, se les hace o se les realiza estas preguntas y se van clasificando en relación a las escalas. Por ejemplo, aquí hablamos de factores de valorización, de conocimiento sobre el cargo, aquí calidad de trabajo, y aquí vemos, ¿no? Estas son las escalas. Y se van agrupando y van dando un valor. Veamos otro. Método de elección forzada, donde el individuo tiene varias opciones y entonces tiene que escoger o elegir de estas opciones, ¿no? Como ustedes se dan cuenta. El método de elección forzada consiste en evaluar el desempeño de los individuos mediante frases descriptivas y él tiene que escoger alguna de estas frases. Hablamos de otros métodos, ¿no? El método de investigación de campo, donde puede darse por una entrevista especializada en el lugar donde se realiza el trabajo. El método de incidentes críticos, características muy positivas o muy negativas que hablan o dicen de cómo está realizando el trabajo. El método de comparación de pares, es decir, donde compañeros evalúan el trabajo de esta persona y dan una puntuación o cierto tipo de apreciación cualitativa sobre cómo está realizando el trabajo. Método de frases descriptivas, el evaluador señala solo las frases que caracterizan en el desempeño. Es decir, hay varias frases y cuáles se apegan más a su realidad. Y en las elecciones sobre eso se evalúa la persona. Existen nuevas tendencias dentro de la evaluación de desempeño. Una de ellas es tan conocida hoy en día que es el coaching. Creo que ustedes sí lo han escuchado. Hoy en día existe una gran variedad de coaching, ¿no es cierto? Pero el que uno que es muy fundamental dentro de lo que es la evaluación es el coaching personal, ¿no? Adquiere un sentido diferente y de mayor valor, ya que sustituye la evaluación por un diálogo enfocado en el desarrollo individual. Y se plantean los objetivos del proceso, es decir, rescatar de la persona qué puede hacerlo o cómo puede hacerlo mejor su trabajo para lograr ese desempeño anhelado. La prevalencia como elementos más importantes de trabajo en equipo y la colaboración. Se parte entonces de un aspecto también que es fundamental, y es que todas las empresas deben de fomentar el trabajo en equipo y el aspecto colaborativo. Eso es sumamente importante. No hay trabajo que sea individual. Eso es mentira. Todos los trabajos dependen de todos porque tienen un mismo objetivo. Por ejemplo, la productividad. Por ejemplo, el servicio, etc. Nuevas tendencias, seguimos viendo. Brindar entonces, acá indica brindar al evaluado las condiciones necesarias que mejoren su trabajo. Yo no puedo pedir mejor desempeño si no he mejorado las condiciones de trabajo. Yo no puedo analizar cómo está el desempeño si no he mejorado sus puntos débiles y los he cambiado para puntos fuertes. Yo no puedo hablar de mejor desempeño si no he desarrollado, ¿cierto?, las aptitudes del evaluador. Es decir, tratar de llegar a identificar de esta persona evaluada sus mejores aptitudes y fortalecer esas aptitudes. Algo que también es fundamental es de eliminar todo lo que tiene que ver las discordancias, ansiedades, tensiones, incertidumbres, etc.
Por eso es importante, con todo lo que estamos hablando acá, que se practique esto en base a una entrevista. Algo que sí les puedo decir de la evaluación de desempeño es que genera mucha tensión, y aquí me voy a concentrar. En las evaluaciones de desempeño que nosotros hemos realizado, pues siempre la gente está muy temerosa, muy ansiosa, y cree que con este tipo de acciones, pues se los va a despedir. Entonces eso genera mucha tensión. Por eso la entrevista es fundamental para bajar un poco la tensión. Entonces, la socialización, la explicación de la temática es fundamental antes de realizar un proceso de análisis de evaluación y desempeño. El otro punto que estamos analizando, como un tema muy de acolación a lo que estamos viendo, es la compensación o administración de salario. Cada uno de estos socios de la organización contribuyen con algo y tienen la expectativa de obtener un retorno por su contribución. Aquí estamos hablando entonces de los proveedores, inversionistas, accionistas, empleados y clientes. Todos ellos buscan una retribución económica. ¿Estamos claros? Entonces su participación es fundamental. Todos ellos buscan entonces que se les retribuya ese esfuerzo con algo que se llama una paga, un salario. Veamos las características múltiples del salario. La compensación es el área relacionada con la remuneración que el individuo recibe como retorno por la ejecución de tareas organizacionales. Cada empleado hace transacciones con su trabajo. Yo en este momento estoy trabajando, esto es una transacción, y por esta transacción tengo que recibir entonces una paga, lo que es un salario. Que puede ser directo, que puede ser indirecto. Directo es el que se recibe como otra prestación del servicio en el cargo ocupado. Indirecta constituye el salario indirecto resultante de las cláusulas de la convención colectiva de trabajo y del plan de beneficios y servicios sociales. Toda empresa, toda persona, perdón, puede entonces recibir su salario de manera directa, pero de forma directa pueden ser también los beneficios sociales, algún tipo de logro que tengan desde el punto de vista colectivo, del contrato colectivo, etcétera, ¿no? La remuneración constituye todo cuando el empleado recibe, directa o indirectamente. Es decir, estas dos constituyen lo que se conoce como remuneración, como consecuencia del trabajo que desarrolla dentro de la organización. Dentro de la administración de salario, cada cargo tiene un valor individual, señores. Por eso entonces que cada cargo tiene un valor económico. ¿Por qué? Porque en el análisis de cargos se llega a determinar cuánto entonces hay que pagarle a esta persona. Por ejemplo, no se le paga lo mismo a un conserje que a un jefe de planta, porque cada cargo tiene un valor individual. Por eso hablamos aquí de justicia y equidad. Sería justo entonces y equitativo pagarle igual, ¿no es cierto?, a esta persona que cumple un trabajo de guardianía que lo que es la mujer. ¿Ah? Y así sucede con los demás cargos de la organización. Y también algo que es fundamental, lo que determina también este valor, es el mercado. Puede definirse como el conjunto de normas y procedimientos tendientes a establecer o mantener estructuras de salarios equitativos y justas dentro de la organización. Los salarios respecto a los demás cargos de la propia organización, los salarios respecto a los mismos cargos de otras empresas que actúen en el mercado de trabajo. Cuando uno habla de administración de salarios, tiene que tener muy en cuenta que estos salarios tienen que estar en equidad, en paridad dentro de la misma organización y asimismo dentro de la competencia o el mercado. Ojo con él. El mercado es el que determina también cuánto se le puede pagar o a cómo está pagándosele a esta persona X, ¿no? En muchos de nuestros países existe un salario que es básico, que sirve como referencia. Pero de ahí las empresas determinan cuánto es lo que pueden llegar a pagar. Evaluación y clasificación de cargos. La evaluación de cargos es un término genérico que abarca varias técnicas mediante las cuales se aplican criterios comunes de compensación, ¿cierto? Para cada uno
de los cargos, donde lo que se busca es comparar este cargo con el otro, ¿no? Y construir una estructura lógica, equitativa y justa. Cuando hablamos de evaluación y clasificación de los cargos, este proceso busca analizar y comparar el contenido de los cargos, ¿sí? Y colocarlos en un orden jerárquico. Es un medio de determinar el valor relativo de cada cargo dentro de la estructura organizacional. Yo me acuerdo tanto que dentro de una institución pública, ellos manejaban, por ejemplo, una escala del 1 al 20, donde, por ejemplo, el alcalde, que era el número 20, tenía el mayor sueldo, ¿cierto? Y el número 1, pues eran usualmente las personas de área operativa, ¿no? Entonces, así se hacía una clasificación de cargos, y así iba subiendo, ¿no? Por escalas. Escala 1, 2, 3, o niveles, como quieran llamarlo, 1, 2, 3, 4. Por el nivel, por ejemplo, 10 y 18, por ahí, nivel 10 y 19, estaban, por ejemplo, creo que era 18, los jefes departamentales, imagínense, o directores de áreas. Evaluación y clasificación de los cargos. Existe el método de jerarquización, job ranking, o job ranking. Se denomina también método de comparación simple. Cada cargo se compara con los demás en función de un criterio elegido. El método de categorías predeterminadas. Para clasificar, para aplicar este método es necesario dividir los cargos que van a acompañarse de conjuntos de cargos que poseen ciertas características comunes. El método de comparación de factores es una técnica analítica por cuanto los cargos se comparan mediante factores de evaluación. Factores que son predeterminantes, que son únicos. Hay 5 factores, por ejemplo, intelectuales, habilidades, requisitos físicos, ¿cierto? Habilidades técnicas, etc. Método de evaluación por puntos. Es una técnica cuantitativa que asigna valores numéricos a cada elemento o aspecto del cargo. Eso tiene un valor total de la suma de valores numéricos. En lo que es la evaluación de cargos, en este tipo de método, por ejemplo, cada una de las acciones se lo califica por puntos, 5, 3 y 1, depende de la escala. Entonces, mientras más puntaje sea, pues ese será el valor que tenga o la clasificación que tenga ese cargo. Investigación salarial. Antes de definir las estructuras salariales de la empresa, es conveniente investigar y analizar los salarios de la comunidad en consecuencia de la empresa. En consecuencia, ¿no? La empresa podría utilizar investigaciones hechas por empresas, utilizar investigaciones hechas por empresas especializadas y las otras, las que hayan participado por la misma naturaleza que nuestra empresa, promover su propia investigación salarial, que también se puede hacer. La implementación de una investigación de salarios debe tener en cuenta cuáles son los cargos a investigar, cuáles son las compañías que van a partir de participantes, cuál es el periodo estudiado o investigado, ¿no? De este estudio. Dentro de las técnicas están los cuestionarios, visitas a empresas, reuniones específicas, o reuniones especializadas en salarios, llamadas telefónicas entre especialistas de salarios, etc. La investigación salarial, entonces, es fundamental en muchas empresas que se posicionan en un país, ¿no es cierto? Hablemos de empresas multinacionales, o perdón, transnacionales, que se posicionan en un país y desconocen, ¿no? Entonces tienen que hacer un estudio de mercado. En otras empresas que a lo mejor son nuevas y que se instalan por primera vez o son creadas recientemente, entonces buscan, ¿no es cierto?, un poco en relación a sus cargos, investigar cuál es la franja salarial que deben de tener. Las políticas salariales es el conjunto de principios y directrices que reflejan la orientación y filosofía de la organización. Es decir, ¿cómo voy a pagar? ¿Qué voy a pagar? ¿Cómo va a ser mi estructura? ¿Cuál va a ser mis niveles de salario? Eso se lo marca en relación a lo que son políticas salariales. Toda empresa tiene sus políticas salariales. Todas las normas presentes y futuras se enmarcan en las políticas salariales. No es estática, es dinámica y evoluciona en relación a las necesidades y a las demandas del mercado. Debe entonces contener estructura de cargos y salarios, salarios de admisión para diferentes clases salariales, la previsión y ajustes salariales,
deben de estar preparados para muchos tipos de políticas que el mismo gobierno puede también llegar a determinar en un momento X. ¿Qué pasó con la pandemia? ¿Ah? ¿Qué sucedió con la pandemia? Entonces, en algunos países, pues el salario no se mantuvo, bajó, no hubo mucha productividad. O sea, a ese punto hablamos que debe de ser dinámico. ¿Qué se hizo? ¿O qué indica la política? Los reajustes salariales pueden ser colectivos individuales. Patton afirma que una política de compensación debe tener en cuenta 7 criterios. Debe ser adecuada, debe ser equitativa, balanceada, eficacia en cuanto a costos, segura, estimulante, aceptable para los empleados. Ahora, ¿cuál de estas podría ser un poco controversial? Bueno, aceptable para los empleados. Difícilmente vamos a tener un grupo de personas que realmente se ajusten o estén alineados a esa política salarial. He visto muchas empresas que donde los colaboradores se sienten afectados por las políticas salariales. De ahí nos vamos a orígenes y tipos de beneficios sociales. Los orígenes y el crecimiento de los planes de beneficios sociales se deben entonces a los siguientes factores. ¿Cómo se originaron? ¿Cómo van evolucionando? Primero, la actitud del empleado en cuanto a los beneficios sociales. Exigencia de los sindicatos. Legislación laboral y de seguridad social impuesta por cada uno de nuestros gobiernos. Competencia entre las empresas en la disputa por los recursos humanos más adecuados. Controles salariales ejercidos indirectamente por el mercado mediante la competencia en los medios, en los precios. Impuestos fijados por empresas. Todo esto, entonces, que vemos acá, son los factores que llegan a determinar cuándo nosotros o qué tipo de beneficios sociales podemos ofrecer como empresa. Entonces, esto es un mundo tan dinámico, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que he visto que los sindicatos, por ejemplo, han otorgado muchos beneficios sociales. En una empresa que se realizan o se elaboran galletas, me imagino que cuando una mujer salía embarazada, pues le daban beneficios como productos de la empresa, la educación a sus hijos, becas para sus hijos, le compraban todo lo que son los útiles escolares, etcétera, ¿no? Entonces, eso era una ganancia específicamente dada por lo que es el contrato colectivo. Ahora, ¿qué tan beneficioso es? Bueno, para el colaborador, excelente. Pero a esta empresa, pues, se declaró en quiebra, ¿no? Y no pudo mantener más este tipo de beneficios. Por eso deben de ser ecuánimes, que alcancen para todos y que se vea, pues, que se retribuya no en un momento, sino que tenga una constancia dentro del tiempo, ¿no? Y que no afecte a las partes, que es lo fundamental. Orígenes de los beneficios sociales, ¿no? Veamos los tipos. Financieros y no financieros. Directos, salario directo, premios, pensiones, eso es lo que ya habíamos conversado. Indirectos, descansos semanales, días feriados, gratificaciones, prebendas, horas extras, aguinaldo, extras, derivaciones financieras, etc. No financieras, oportunidades de desarrollo, reconocimiento y autoestima, seguridad y empleo, calidad de vida y trabajo, orgullo por la empresa de trabajo, promociones, libertad, autonomía en el trabajo, etc. Miren, todo esto se clasifica en lo que es financiero y no financiero. Objetivos entonces del plan de esto que se llama beneficio social. Mejoramiento de la calidad de vida, reducción de la rotación de personal y ausentismo, facilidad de atracción y mantenimiento de los recursos humanos, aumento de la productividad, que es lo que todos buscan, y mejoramiento de un clima laboral. Vemos entonces que el objetivo de un plan de beneficios es este, pero aquí viene algo. ¿Será entonces verdaderamente, podríamos decir, los beneficios salariales y más aún los beneficios no salariales como los beneficios sociales agradan a las personas? ¿Las personas se sienten motivadas por este tipo de beneficios? Sé que no todas las personas les gusta este tipo de beneficios. Yo me acuerdo tanto que había unas personas que decían, no, a mí no me afilie, por favor, a mí déme ese dinero en bruto para yo saber qué hago con ese dinero. Bueno, algo que al menos no se puede hacer.
¿no es cierto? Pero la gente piensa de esa manera, ¿no? Querían más su dinero antes que un beneficio, en este caso de salud. Bien, estamos viendo entonces cómo lo que se refiere a beneficios sociales, surge un efecto en la persona. Las empresas pues hacen todo lo posible para poder otorgar a sus colaboradores grandes beneficios. Podrían haber muchos más, pero se enmarcan bajo una política y esa política se respeta. Bien, nos vamos a quedar aquí. Ya saben, por favor, revisen su bibliografía, ¿sí? Realicen sus actividades que están pendientes al final de cada una de estas actividades, en cada uno de los cuestionarios. Y bueno, les deseo muchos éxitos y esperemos vernos en la siguiente actividad. Gracias a ustedes.